Le vamos a preguntar a Facundo Nehamkis, que es de la encuestadora Opina Argentina, a ver qué nos dice al respecto. Facundo, ¿cómo te va? Pablo Mesina y el equipo de Sloto te saludamos. Hola Pablo y saludos al equipo, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, a ver, porque la caída es fuerte en cuanto a lo que ocurría en octubre, después de lo que fueron la reforma previsional, la responsabilidad fiscal, el impulso de la reforma laboral. Esas leyes fueron indudablemente un golpe duro, ¿no?, para la imagen presidencial, después que parecía que no lo detenía nada, ¿no?, en cuanto a la imagen positiva. ¿Qué estás midiendo y qué te dan los datos? No, a ver, nosotros... Me parece que por ahí lo que le llama la atención al público o a los periodistas o a los analistas es como un gobierno que había ganado en octubre, claro. En diciembre, enero, la imagen, digamos, tiene un descenso considerable. Tampoco es que la imagen de presidente está, digamos, por el piso al estilo de los presidentes peruanos que, digamos, navegan toda su gestión con está claro que no es Temer. No, está claro que no es Temer, pero fue una caída de 12-15 puntos. Nosotros los valores que tenemos son los siguientes. Teníamos todos los primeros tiempos de la gestión de Mauricio Macri, como es lógico, presidente en alrededor de 60-65 puntos porcentuales. Después esa imagen se estabilizó para las elecciones de octubre en alrededor de 55, entre 53 y 55 puntos porcentuales, y hoy nosotros tenemos esa imagen en alrededor de 45 puntos porcentuales. Esos son, digamos, los números, más o menos, teniendo en cuenta los márgenes de error para medir las imágenes, que son más o menos 3%. Entre 10 y 12, digamos. Sí, nosotros, digamos, la caída podría ser entre 10 y 8, digamos, para ser más menos error. Okay. Sí, a ver, yo te diría cuál es el análisis que nosotros, o qué interpretamos nosotros de esta cuestión. El gobierno tiene una agenda de reformas, una agenda de transformaciones, que va llevando gradualmente adelante. Digamos, después cada uno puede hacer la valoración de esa agenda, si le va a servir, si va a ser útil, si no le va a ser útil. Eso no entra en el plano del análisis que a nosotros nos interesa hacer, pero tiene una agenda. A veces la empuja con mayor velocidad y a veces con menor velocidad. Es esto que se ha denominado el gradualismo. Es decir, no es un gobierno que hace un ajuste clásico en términos de lo que fue, por ejemplo, no sé, López Murphy en aquella semana trágica del gobierno de la Alianza. Pero, digamos, tiene en su concepción la idea de que hay que corregir algunas cuestiones estructurales de la economía argentina, del funcionamiento del Estado y demás. Entonces, me parece que el gobierno lo que ha hecho es decidir en el año no electoral avanzar con una serie de reformas que en el imaginario de la sociedad argentina no son vistas como simpáticas y que al mismo tiempo es poco probable que en el corto plazo redunden en una sensación de mejora en el bienestar de la calidad de vida de la gente. Después en el largo plazo se verá si es bueno o no. Tampoco quiero entrar en esa discusión. No, el gobierno piensa que sí, por eso lo lleva adelante, y la oposición seguramente esté en desacuerdo con esta agenda, pero lo estoy pensando en términos del ciudadano, el votante. Es poco probable que la reforma del sistema jubilatorio en el corto plazo le dé beneficios, o que una propuesta de reforma laboral en el corto plazo le dé beneficios. Y estos son temas que además en la idiosincrasia argentina no están asociadas con aspectos positivos. Entonces me parece que el gobierno aprovecha el año no electoral, el inicio del año, para avanzar con esa agenda. ¿Vos creés que esto ya estaba... A ver, nos ha demostrado el gobierno que no se le escapan detalles, ¿no? O piensa mucho más las cosas de lo que uno cree antes de ejecutar. ¿Vos decís que esto ya estaba calculado y esta pérdida de imagen y popularidad era un poco la consecuencia del plan que tenían que ejecutar? No, bueno, perdimos la comunicación telefónica allí con Facundo Nehamkis, que es de la encuestadora Opina Argentina. Bueno, un poco lo que hablábamos también la otra vez, ¿no? Seba, no es año electoral, está claro, y este año par, como ha sucedido en otros, se vienen medidas realmente muy fuertes cuando muchos esperan que el año que viene, año de elecciones, de vuelta el impulso sea fuerte para generar mediciones hacia arriba en cuanto a las elecciones, siempre y cuando económicamente la situación se pueda sostener, ¿no? En rasgos, o por lo menos en medidas saludables. Es un gobierno con una mirada fuerte siempre en los focus group, en las encuestas de opinión, por lo cual no es la primera vez que, de hecho, tampoco tiene tanta antigüedad el gobierno, pero ya pasó que después de elecciones el gobierno toma determinadas medidas, baja,
incluso el año pasado, hacia marzo, tuvo un bajón importante, pero después, cerca de las elecciones, recupera. Exacto. Bueno, le vamos a preguntar a ver si, Facundo, ¿te recuperamos? Acá estamos recuperados. Bueno, Facundo Nehamki, de la encuestadora Opina Argentina. ¿Escuchaste lo que te decía recién con respecto a si esto ya estaba evaluado, estaba medido? Sabían que iban a perder popularidad, pero lo iban a hacer de esta manera. Sí. Pablo, te propongo pensarlo como si fueses un hombre de negocios. Hiciste, digamos, un negocio que te fue bien. Retirás un poco de ese capital que ganaste, lo guardás y volvés a invertir. Y me parece que el gobierno puede ser que lo esté mirando de esta manera. Es decir, hizo el primer trayecto, los primeros 2 años de gobierno. Le fue bien, porque en términos de resultados electorales le fue muy bien. Y ahora decide apostar un poco de ese capital político acumulado en esos 2 años para hacer lo que, digamos, el presidente en su concepción y su fuerza política considera que hay que hacer, que sabe que va a pagar un costo. Ahora, la pregunta es la siguiente, yo me hago estas dos o tres preguntas. Primero, si lo sabe, yo creo que sí lo sabe. Lo segundo, cuando uno decide pagar un costo, uno puede decidir pagar el costo, lo que nunca puede es controlar cuál va a ser finalmente el costo que va a pagar. Eso sí es más difícil. Y tercero, que no es menor, hay una variable que el gobierno no controla, que se suma a todo esto, que es que, digamos, la sociedad nunca, desde que arrancó, digamos, el gobierno de Macri, por lo menos en nuestras mediciones, ha estado conforme con la dirección del rumbo económico. Nunca hubo una satisfacción. Lo que sí hay una parte mayoritaria de la sociedad que todavía le asigna más responsabilidades al gobierno anterior que al gobierno actual. Pero eso no significa que esté satisfecho con el actual rumbo de la economía. Por lo tanto, si se cruzan las variables de insatisfacción con digamos, las políticas implementadas ahora, que el gobierno lo decide, como bien vos pensás, porque puede especular que es un año no electoral y puede decidir rifar un poco de su popularidad. Pero si eso se junta con un malestar con el estado actual de la economía, ahí la fórmula puede ser más compleja. Y la tercera pregunta es, ¿tiene estrategia de salida? Es decir, estrategia de recuperación. Es decir, una vez que digamos, tome estas decisiones, ¿hay una estrategia para recuperarse? Y ahí también hay algunas variables que puede controlar. Ahora, te pregunto, Sebastián Lacunza, soy. ¿Hubo alguna modificación en cuanto a la división de apoyo al gobierno que había entre la economía? Estamos con el teléfono de Facundo. A ver si te escuchamos bien. No, se nos corta la comunicación.